para sus actividades laborales, por supuesto, pero actividades básicas, ¿verdad? La redacción de un informe, el control de algunos ingresos, el registro, más bien dicho, ¿verdad? Bien, alguien que me ofrezca un producto por ahí, ¿qué conocimiento tenemos? Perdón. Tal vez podría ser el de Google. Google Docs, ¿verdad? El que Así tenemos, es. el que tenemos, el que tenemos dentro de nuestra cuenta de Gmail, ¿verdad? Sí, perfecto. Es una paquetería de la cual echamos mano cuando no tenemos Office, cuando no tenemos Microsoft Office instalado en nuestra máquina, porque también sale que Office ya lo podemos descargar de la nube, que se conoce como Office 365, aunque siempre se instala un acceso como tal, lo tenemos desde un navegador. Perfecto, Jonathan. Podemos tener Google Docs. Otro programa, otra paquetería. ¿Quién ofrece otro programa por ahí? Tenemos, quitando dos. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Yo no lo utilizo como tal, pero sí he escuchado hablar de él, que es el sistema SAP. El sistema. Ujú. Ajá, bueno, este no lo voy a categorizar dentro de la herramienta de oficina, aunque lo tenemos en la oficina, por supuesto, pero sí lo voy a categorizar dentro del programa o dentro de las aplicaciones eh, diseñadas exclusivamente para el auditor, ¿verdad? Porque no todas las personas pueden utilizar SAP, no todas las personas tienen acceso a SAP, pero el comentario es muy bueno. Anderson, y qué bueno que me estás ya mencionando este tipo de programas. Yo creo que este tema va como en la lección número 6 del curso, sino que más 6, 8 quizás, que son sistemas de información y por ahí vamos a ver algunas generalidades de SAP. Pero sí, es un sistema dirigido a auditores, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos Google Docs, que ya nos mencionaba Jonathan, que es para el trabajo diario, básico, y Anderson, que nos está hablando de SAP, que ya es un sistema dedicado no solo para auditores, ¿verdad? Sino que es un sistema de información que registra transacciones, que registra eh, reportes como tal, análisis de datos, etcétera, ¿verdad? Pero perfecto, estamos bien. Una última persona, alguien que quiera mencionar algún nombre de algún producto que utiliza aparte de Office, que Office conocemos. Vamos a ver. Creo que también otro que, bueno, que yo utilizo y creo que hay compañeros que utilizan también es el programa de Canva. Canva, pero Canva en la nube, canva.com, utilizando el sitio, o estoy Utilizando mal el sitio. Ah, ya. Perfecto. Excelente, excelente. Sí, eh, Canva me ayuda para las publicaciones. Y perfecto, estamos muy bien. Canva es bastante genérico, de hecho, es potente. Si estamos hablando del mismo Canva, canva.com, que es un sitio de publicaciones como tal, pues perfecto, ¿verdad? Por ahí vamos. Bien, entonces, esto me sirve, estas preguntas me sirven para por lo menos tomarme la idea de mi en herramientas informáticas. He definido que es informática, ya lo estoy utilizando, ¿verdad? Como tal. Bueno, pues lo que ya hemos hablado y solo voy a rescatar por acá el segundo bloque de esta presentación. Recuérdese que este recurso lo va a tener usted y lo va a poder leer ya a la mano. Pero el segundo bloque me habla de la cantidad voluminosa, masiva. Ustedes han escuchado el término Big Data en algún momento y entonces cuando hablamos de Big Data estamos hablando de cantidades enormes que humanamente no los podemos manejar y que utilizando una herramienta
ni siquiera Excel puede, o Excel, los dos nombres son correctos, pueden dominar la cantidad de datos que llegamos a manejar, ¿verdad? Pero entonces entremos al procesamiento electrónico de datos como tal. Entonces, este término, esta actividad, esta acción se considera una rama específica del procesamiento de datos. Bueno, el procesamiento de datos sí, y el tema que estamos hablando ya lo estamos mecanizando, ya le estamos agregando el término electrónico. Cuando hablamos acerca de procesamiento de datos, usted sabe, es la transformación de la información, hacer un paquete de información mucho más ágil, tenerlo a la mano, y hay formas de hacerlo. Vuelvo a mencionarles, si nos remontamos a la historia, podemos decir de que el procesamiento de datos viene desde una ficha, un CARDEX, un registro que usted mantenía. El sistema bancario en Guatemala es el ejemplo más claro que podemos llegar a considerar. Anteriormente los procesos eran muy lentos, y le coloco este ejemplo. Si usted quería realizar un depósito, bueno, lo podía hacer por supuesto, pero por ejemplo usted quería depositar a una cuenta y que depositar, retirar en el usted tenía que esperar un tiempo hasta de 48 horas para poder retirar ese dinero. ¿Pero por qué? Porque los bancos registraban, por supuesto, en un sistema que no era una computadora, era una máquina que a través de algunos códigos podría, una nomenclatura como tal, podía registrar el depósito como tal, pero para poder transmitir la información y que estuviera disponible en otra agencia bancaria, como por ejemplo el PETEM, existía una persona que tenía que realizar una llamada y dictar número por número del número de cuenta como tal. Tenía que proporcionar saldo de la cuenta. Si era depósito, tenía que decir el incremento que se estaba haciendo, y la persona que estaba recibiendo el dato tenía que devolverle un número de transacción desde el PETEM, por decir algo, y en Jutiapa se registraba el número de transacción, que es ahora lo que nosotros conocemos como el número del comprobante. Y entonces, al coincidir los números, al tener ya registrados las dos transacciones, pues bueno, ya la agencia del PETEM podía dar paso a retirar esto, ¿verdad? Pero había un problema cuando el retiro era inesperado. No se decía en qué agencia se iba a transmitir, perdón, a retirar. Entonces, en ese momento, transmitir el dato, si no lo tenían, era lo complejo. O sea, regularmente era a través de llamadas telefónicas. Y habían datos curiosos, como por ejemplo, usted emitía un cheque. Hasta el día de hoy se maneja el mismo concepto, pero no la forma. Se tenía que microfilmar. O sea, en pocas palabras, usted tomaba una captura, una película. Esa película quedaba grabada y eran rollos de cinta, ¿verdad? Como los rollos que se utilizaban, perdón, en las cámaras fotográficas, el microfilm, ¿verdad? Y entonces ahí quedaba microfilmada la firma, microfilmada el cheque como tal, y poder dar a las transacciones. Entonces los procesos eran bastante lentos, ¿no? Y en nuestro texto, gracias pues ese procesamiento que ha venido evolucionando, hoy podemos llamarle procesamiento electrónico de datos. Y no es más que recolectar, como dice ahí, procesar y emitir salidas acordes a los requerimientos básicos en función al procesamiento que nosotros queremos hacer. Simplemente bueno, no simplemente, no voy a decirlo así, hemos implementado equipo físico, equipo electrónico, que nos ha mejorado nuestra actividad.
Los centros de procesamiento electrónico de datos, conocidos aquí en el curso, lo vamos a ver como PED, con las siglas PED, son comunes en cualquier organización en este tiempo. Sean así, pocas computadoras o también sean computadoras masivas, ¿verdad? Se estila crear redes informáticas que permitan acceso remoto a diversos recursos necesarios para las labores de cada miembro en la organización. Y quiero que usted vea la imagen siguiente. La imagen que tenemos en pantalla es un centro de datos con el nombre técnico Data Center, aunque es una palabra en inglés, es el nombre propio, es el nombre técnico. El personal de informática regularmente no le va a decir a usted el centro de datos. Regularmente el personal de informática va a utilizar los nombres técnicos, Data Center, así que usted también tiene que acuñar dentro de su vocabulario este nuevo término, que es el centro de datos o el Data Center, pero lo que realiza el Data Center, perdón, es almacenar los datos como tal. Lo que usted ve ahí en pantalla es un Data Center, es un centro de datos, y cada cuadro que usted, esto es porque de hecho eh, eh, es un armario de todo existe de computadora. Dentro de ellos existen computadoras que hoy por hoy vamos a llamar como servidores, y no solo es un servidor. Creo que alguien encendió su micrófono, puede comentar por ahí, o yo escuché mal. Bueno, creo que estamos bien. Perdón. Entonces el data center reúne bastante equipo, ¿verdad? Y la imagen correcta de un data center es así. Lamentablemente nuestra Jutiapa se ha quedado atrás, no porque no tengamos mano de obra calificada, no porque no exista talento en Jutiapa. El problema es que las empresas que tienen una cantidad excesiva de datos no traen a los departamentos. ¿Por qué? Porque el todo de traer un equipo como este, implementar un edificio, traer una sede de alguna institución, o en este caso un edificio propio para una empresa, pues al final de todo esto a la empresa no le conviene, muchos gastos, el hecho de poder implementar acá. Entonces nuestra Jutiapa se ha quedado muy atrás. En Jutiapa, solo empresas que vienen a apostarle a su labor, a su actividad a Jutiapa, puede traer un data center, ¿verdad? Porque es caro, es una inversión bastante pesada, ¿verdad? Quizás me atrevo a mencionar ni siquiera empresas nacionales, hablemos agencias white, va por la, perdón por la publicidad, ¿verdad? Pero va por qué agencias Jutiapa, agencias white, servidores dentro sucursales. Tienen una sola computadora que hace el enlace a un software, y ese software está en la nube. Hablemos de empresas como Tigo. Empresas como Tigo no tiene un data center muy puntual, tiene un servidor que está replicando la información de su sucursal y le está transmitiendo a un centro de datos en la capital o donde esté posicionado. Hablemos de supermercados, por ejemplo, Maxi Despensa, que es uno de los supermercados más grandes aquí en la cabecera. Lo mismo, solo tiene un servidor que replica la información, las transacciones del día, pero no contamos con un centro de datos como este. Anteriormente estaban ubicadas en lo que conocíamos como correos. Y mira, pues bueno, tenían ahí un local, ahí empezó en el Guate, a la par de correos, y era asombroso porque, o era curioso,
porque usted llegaba a pagar, quizás alguno de ustedes tuvo esta experiencia, usted llegaba a cancelar su factura y en aquellas largas colas uno se podía dar cuenta que al fondo existía algo como lo que yo muestro en pantalla, un gabinete con algunos servidores que para quien no conoce esa área, dice, bueno, mire todo el equipo que tienen acá. Simplemente era un servidor que replicaba la información de las transacciones en esta agencia durante el día, ¿no? Pero ya me daba el concepto general de un centro de datos. Para quienes tuvieron la experiencia, quizás visitaron alguna vez la agencia de ahí ya como pude dar esto. Ahora no tenemos un centro de datos propio en Jutiapa, no le apostamos, ¿verdad? El costo es bastante elevado. Y entonces, solo termino con esto, el centro de datos lo que hace es proporcionar el almacenamiento, es equipo físico, ¿verdad? Es equipo que podemos nosotros considerar como tal. Ahora, el procesamiento electrónico, ¿ya? Si se sobreentiende que es la transformación de la información a través de equipo informático, electrónico, entonces, ¿qué integra todo este equipo? El procesamiento de datos no solamente es la información, no solamente estoy hablando de la computadora o las computadoras o el centro de datos, data center, que es el nombre técnico, sino que el proceso, la actividad de procesar toda esta electrónica componente, puede ver por acá. En primer punto, quizás me hicieron falta acá las viñetas para poder diferenciar, pero por acá dice, consta de, número 1, procesador electrónico de datos, llamado CPU. Cuando yo hablo acerca de CPU, voy a corregir esa parte. No solo tenemos una computadora como tal, sino que a la unidad central de proceso hablamos de muchas máquinas, de muchos procesadores como tal, equipo como tal. No solo pensemos en un CPU que tradicionalmente conocemos, que es una caja, es un case. No, vamos un poco más allá, es un centro de datos. Necesitamos el centro de datos. Necesitamos equipo periférico asociado. Esto implica un equipo de red, si es que estamos transmitiendo de una localidad a otra localidad. Equipo periférico nos hace pensar en equipo móvil, no solo una laptop. Tenemos hoy por hoy equipo móvil que nos está ayudando desde nuestro celular, que está enviando datos, el uso de una tablet, bueno, y cuánto equipo existe hoy, ¿verdad? Que el tema de la transmisión de datos se conoce como telemetría, eso lo vamos a ver más adelante. Yo hablo de equipo periférico asociado. Los procedimientos, y más en el tema de la auditoría, existen procedimientos claros. Ya tengo el centro de datos, ya tengo el equipo que va a procesar la información. Ahora nosotros vamos a establecer procedimientos. Estos procedimientos, pues dependiendo de la naturaleza de la empresa, organización que esté generando los datos, entonces va a establecer sus propios procedimientos. Aparte son las rutinas de instrucción para el CPU. Si yo establezco los procedimientos, entonces como que regreso al procesador y se vuelven rutinas. Yo genero datos, el procesador puede transformar la información a través de algunos cálculos, algunas operaciones, entonces viene el procedimiento y se repite. Es un círculo, en alguno de los casos podemos quizás imaginarnos ese proceso. Pero lo principal, lo que dijo punto, el esencial que inventó electrónico es el personal para ejecutar la auditoría. Siempre necesitamos de personal o recurso humano personal para poder realizar esas actividades. Bien, perdón. Entonces,
bueno, estos son los elementos que integran al gran procesamiento electrónico de datos. Y bueno, lo que ya hemos hablado estará aquí en esta presentación, lo estamos ya definiendo un poquito de manera técnica, pero ya con lo que hemos platicado usted puede entender ya estos conceptos, ¿verdad? Así que recuérdese que la presentación usted la va a tener. Vamos a seguir adelantando. Y me lleva hasta esta diapositiva. Y cuando nosotros ya estamos hablando de herramientas, existen dos grandes herramientas que facilitan herramienta. Primera herramienta se o la va a diferenciar otra por el trabajo que hace. Y en este caso, la categoría la vamos a llamar como diagrama de recorrido del sistema. Ojo con eso. Y en este caso, la particularidad también de estas herramientas es diagramar los recorridos de programa. Ojo con esto. Uno es recorrido de sistema y otro es recorrido de programa. Y lo que vemos en la imagen, lo que nos está ilustrando, es un diagrama de flujo. Tal vez ustedes lo conocen como flujograma, dependiendo el área en el que lo estén aplicando. Yo lo conozco como diagrama de flujo, porque así lo utilizamos en la informática. Pero son procesos que están relacionados entre sí, están ligados entre sí, y que tienen un inicio y tienen un final. Y no podemos dejar un proceso media. O falla, pero de todos modos finaliza, o cumple el propósito, pero de todos modos finaliza. Entonces, para estos procesos se han dividido dos grandes diagramas. El primero, que me habla acerca del recorrido del sistema, lo podemos leer aquí, muestra la corriente de datos, hablemos de información, a lo largo de todas las partes del sistema, mediante símbolos para describir el recorrido de los datos y la selección o la relación, perdón, entre ellos, así como para representar el equipo, sus operaciones y operaciones manuales. Este diagrama me está dando a conocer la estructura de todo mi sistema. Y cuando yo mencione en esta lección sistema, todavía no estoy hablando de programas, estoy hablando de mecanismos. Un sistema, por ejemplo, ¿cuál es el sistema para poder cancelar la factura de energía eléctrica? Bueno, el diagrama me dice que un encargado de la empresa llega al medidor, llega al contador como lo conocemos, llega al medidor, calcula el costo, emite la factura, nos hace llegar la factura, el procedimiento continúa, yo utilizo cualquiera de los medios para poder pagar, ya sea en línea o puedo visitar una agencia y poder cancelar. Pero el proceso todavía no se termina ahí. El proceso termina hasta que mi deuda queda totalmente pagada, ¿verdad? Porque ese es el compromiso. Entonces, tomando este ejemplo, un diagrama de recorrido de sistema me revela todos los pasos que van a llevar, pues en este caso, la acción. A eso le voy a llamar un sistema. El uso de un personal que lleve la factura, el seguimiento del servicio, llegarlo a comparación de el recorrido de programas, que es mucho más específico. Ya con el diagrama de recorrido del programa estoy hablando del software como tal. Describe lo que sucede en un programa, o sea, internamente, no en un sistema de actividades, sino que en un programa específico, y muestra las operaciones, decisiones específicas, secuencias, etcétera. Y para que podamos entender y diferenciar esto, voy a colocar otro ejemplo. El primero, diagrama de recorrido de sistemas. Hablemos de un cajero automático. Llega la persona solicitando el servicio, el sistema dice que hay un procedimiento. El procedimiento es una actividad con tarjeta o sin tarjeta.
me solicita un identificación, ser el PIN, la tarjeta y el PIN, mecanismo de yo puedo atender la cantidad que sea, retirar la cantidad que sea y al final el mismo sistema debe de devolverme la tarjeta si yo la utilicé. Eso es diagrama de recorrido del sistema. Pero con relación a diagrama de recorrido de programa, no le interesa si fue una persona la que solicitó. Lo que le interesa al programa es resolver, mejor dicho, la solicitud que está haciendo. Yo quiero retirar una cantidad, al programa le interesa darme la cantidad exacta. Entonces aquí hay una diferencia entre los dos diagramas y estos dos diagramas se deben de implementar dentro del procesamiento electrónico de datos. Y dentro de las acciones generales que el procesamiento electrónico de datos busca es, número uno, la eficaz verificación, en este caso cruzada de la exactitud y la corrección de cambios introducidos al sistema, o sea, todos los mecanismos deben de ser analizados. Como dice por acá, impide al personal de operación efectuar revisiones sin previa autorización y verificación. Esto implica que todo lo que no está escrito no se puede, todo lo que no está mecanizado no se puede realizar. Evita que el personal ajeno de la operación de equipo y por último mejora la eficiencia y el. Esta será un poquito teórica y ustedes ya lo están viendo y luego vamos a hacer una variación porque quizás no les mencioné previo a iniciar la clase que el contenido del curso no lleva ninguna práctica. Sin embargo, con el Leak Willy estábamos platicando desde el inicio, no en este ciclo, sino que desde que yo empecé a dar el curso, ya varias promociones, hay una implementación. Vamos a hacer una práctica utilizando, bueno, aquí sí quedó una actualización informática y pues bueno, en esta clase también vamos a hacer un poquito de práctica o vamos a actualizarnos un poquito en alguna herramienta, ¿verdad? Así que la teoría en algún momento yo ya la voy a terminar para que podamos practicar. Bueno, una vez que la dirección determina un plan de organización, estoy hablando ya propiamente de la implementación del procesamiento electrónico. Entonces, una vez la dirección determina su plan de organización, requiere la elaboración de un sistema que comprenda los niveles siguientes. Cuando yo voy a implementar un sistema para que me ayude, estoy hablando de sistema, no de programa. Acuérdense que el sistema es toda la automatización o la sistematización. Involucra el personal, involucran los procesos, involucra las máquinas o el equipo, etcétera. Entonces, cuando yo estoy realizando un proyecto de implementación de un sistema, entonces debo de medir estos dos niveles. Número uno, el nivel de datos fuente, donde se aplica el control de datos de fuente para verificar la rectitud, en este caso la rectitud, transparencia y transferencia de los datos al procesamiento electrónico de datos. Quiere decir de que lo que usted va a procesar, en este caso, debe de ser correcto, debe de estar alineado con lo que usted está trabajando. Por decirles algo, yo no puedo introducir en Excel el cálculo de unas imágenes. O sea, hasta lo que estoy diciendo no coincide. Excel está dedicado a manejar información y especialmente información numérica. Entonces, es ahí donde el nivel de datos fuente debe de ser correcto. O sea, yo implementar un proceso electrónico de datos cuando se información necesita ser procesada y puede ser procesada. Como les coloco en el ejemplo, yo no puedo procesar un par de imágenes. O sea, ¿cómo puedo yo hacer un cálculo matemático con dos imágenes? No se puede. Debe de ser un cálculo matemático con datos numéricos, ¿verdad? Y el segundo es el nivel de procesamiento de datos, no de fuentes, o sea, de dónde viene, sino que ahora son los datos que sí son compatibles.
Procesan los datos que se le remitan, perdón, siguiendo las instrucciones, procedimientos previamente establecidos. O sea, ya teniendo los datos, pues voy a realizar las operaciones que sean necesarias. Y por último, para esta primera clase, porque voy a abrir un espacio, vamos a mencionar la clasificación de verificaciones programadas. Esto es parte del procesamiento electrónico de datos, y al clasificar esas verificaciones, de escribir datos, yo no puedo, pueden perder, o la fase de su procesamiento. Supóngase que usted quiere hacer unos cálculos de algunas fechas porque necesita calcular algún periodo exacto. Si las fechas no están configuradas en el mismo formato, de tal forma que nuestra aplicación pueda interpretar los formatos, si no coinciden los formatos al final, el cálculo de esas dos fechas no las va a poder realizar, y en este caso voy a perder la información. La perdí aunque la información sea numérica, aunque la información sea, se puede traducir. Voy a colocar un ejemplo. Hoy, ¿qué fecha tenemos? Hoy tenemos fecha 22, ¿verdad? Sí, 22. Por ejemplo, un formato de fecha sería 22 de enero del 2022. Y otro formato sería sábado 22 de enero del 2022. O sea, los dos formatos me están dando el día correcto. Sin embargo, al momento de nosotros procesar esa información, ¿cuál formato voy a respetar para calcular? ¿Aquel que solo me da el número de día del mes o aquel que me da el nombre del día del mes? No puedo yo calcular solo 22 de enero contra la fecha que me diga 22. Y esa ahí en el primer punto. La datos. Hay datos aquí o la falta de procesamiento que sí se pueden calcular, pero lamentablemente el formato que estamos manejando no coincide y lo va a pasar por alto. O por otro lado, tengo yo datos como por ejemplo, hoy es fecha 22 de enero del 2022, opérelo con las 9 de la mañana. O sea, los formatos no son compatibles. Una fecha con un horario no son compatibles, entonces el procesamiento de datos no se puede realizar. Creo que con estos ejemplos entendemos que el procesamiento de datos también requiere que sus procedimientos sean correctos, ¿verdad? Y también tenemos los controles de salida, que los controles de salida en este caso van a determinar que el resultado que me dé sea el correcto. Si yo tengo dos fechas a calcular para calcular un periodo o un periodo de tiempo como tal, pues la salida me tiene que dar la operación que estoy realizando, ¿verdad? Si quiero ver cuántos días del año han transcurrido, en lo que vamos de este año, yo tengo que calcular desde el 1 de enero al 22. La operación entre ellos dos me dará un número exacto. Eso es control de salida. Los controles de salida me pueden dar el resultado correcto o me pueden dar un enunciado de pérdida de datos, ¿verdad? Entonces, por ahí. Y cuando del sistema, en este caso, el canal de auditoría debe de sentarse, debe de analizar, debe de diseñar correctamente todas las operaciones del sistema y en este caso todas las operaciones que se van a programar como tal. Bien, el segundo tema que si espero podamos verlo hoy será el hardware de la computadora. Y ahora voy a cambiar totalmente el panorama y como les decía, voy a cambiar de actividad para que usted pueda pues tener un poquito de actualización informática, ¿verdad? Vamos a utilizar la computadora. Yo no sé si hoy tiene a disposición usted una computadora o está desde su celular. Para la siguiente clase, el siguiente sábado, le voy a pedir que si tenga su computadora para poder trabajar con ella. Voy a dejar de presentar, por favor, Microsoft Word y vamos a empezar
con una pequeña actualización por Microsoft Word. Mientras abrimos Microsoft Word, pregunto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario con relación al procesamiento electrónico de datos? ¿O todo bien? Ustedes me dicen. Por el momento, todo bien, licenciado. Muy bien, Manuel Alejandro. Bueno, voy a ir conociéndolos poco a poco. Muy bien, Anderson, un gusto. No he visto el listado, actualmente, pero hay algunos compañeros que también están estudiando administración de empresas y es posible que yo ya les haya dado el curso de informática. Si ese ha sido el caso, entonces quiero decirles también que las primeras tres unidades, creo yo, sí, 3 o 4 unidades, son idénticas al curso de informática, o sea, el procesamiento electrónico de datos es idéntico al curso de informática. Entonces, si alguno de los estudiantes ya estuvo conmigo, pues va a volver a recibir parte del contenido que hemos visto, ¿verdad? No como en la lección de hoy, sino que el área de la actualización sí será la misma, ¿verdad? Por eso es que hay compañeros que están en administración y piden pues una equivalencia para el curso de procesamiento electrónico de datos y queda perfecto, ¿verdad? Con el 80% del contenido, el cumplimiento del contenido. Bien, entonces tenemos las 8:12, tenemos tiempo para poder dar esta práctica. Esto recuerda que viene dentro, o sea, no hice el curso, una práctica, pero el League Willing me pedía, y siempre lo hemos hecho, que damos una actualización informática para aquellos compañeros que les cuesta un poquito el área de la computación, que podamos aquí apoyarles, ¿verdad? Para el tema del día de hoy vamos a tocar el tema en el área práctica, los formularios digitales. Quizás alguno de ustedes ha realizado un formulario digital, si no lo ha creado, pues lo vamos a aprender a hacer hoy. Y si ya lo puede hacer, apoyemos a los compañeros que no lo han hecho, ¿verdad? Así que les comparto mi pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla, así que si usted tiene alguna duda, pues encienda su micrófono para que yo no esté cambiando de ventana, ¿verdad? Y los pueda confundir en algún momento. Entonces comparto por acá mi pantalla para que podamos verlo. Un recorrido por la pestaña de opciones de Microsoft Word. ¿Dónde encontramos eso? Nos vamos al menú Archivo, que está siempre cerca de Inicio, al menú Archivo. Nos vamos a la parte de Opciones, a la parte final dice Opciones. Voy a tratar la manera de utilizar una lupa para poder hacer algún acercamiento. Entonces entramos a la opción de opciones, ¿verdad? Estando en opciones, me va a abrir esta ventana, no esta que estoy moviendo porque esta es solo la lupa para poder acercar. Me va a abrir este asistente que tenemos por acá. Y entonces en este asistente vamos a empezar a trabajar. Esto me va a ayudar un poco para poder empezar a trabajar los formularios, aunque hay algunos aspectos que quiero mencionar previo a. Número 1, quiero que le demos un vistazo a la pestaña general. Quizás algunos de ustedes no han pasado por acá en sus propias máquinas. De hecho, solo han tenido su máquina, le han dado uso y no conocían tal vez esta parte. Algunos, pues, por supuesto, sé que lo conocen. Pero en la pestaña de general, en este asistente, lo que hace es ayudarme a personalizar mi Word.
¿Qué encontramos en la opción general? Lo que yo quiero hacer énfasis es el tema de la personalización de Microsoft. Número 1, usuario. Para la auditoría, importante conocer el usuario o el de algún documento que nosotros estemos manejando. En este caso, yo que tengo una hoja en blanco, cuando yo le dé guardar, dentro de la información de mi documento aparecerá como autor de este documento, pues Marcelo Chinchilla, ¿verdad? Que es mi nombre. Yo no sé qué nombre tiene usted ahí. Regularmente toma el nombre de la computadora, PC, usuario, bueno, no sé qué nombre tiene. Usted ya puede cambiar ese nombre, reemplazarlo y poner, si usted gusta, todo su nombre o solo poner un nombre y un apellido para que podamos conocer en algún momento quién es el autor de los documentos que nos están proporcionando, ¿verdad? Para tema de auditoría, específicamente para sistemas, cuando usted esté realizando auditoría de la información, usted puede verificar los sitios que los documentos que usted está auditando, ¿verdad? Y de hecho, esta es información que en algún momento a usted le puede servir. Entonces, podemos cambiar el nombre de usuario y podemos utilizar unas iniciales. En mi caso, MC, que sería una inicial por cada, pues por el nombre y el apellido. Los compañeros que ya son un poquito más especializados, ya han pasado por acá y han cambiado el color, ¿verdad? Han cambiado el color del tema de Office. Lo voy a hacer yo, pero usted no lo haga, esto de acá, no se lo recomiendo si a usted no le gusta. Pero por ejemplo, yo puedo colocar en color negro mi Office, le voy a dar a aceptar y automáticamente mi Office ya pasó a ser oscuro. Quizás algunos de los compañeros actualmente ya tienen el tema aplicado, ¿verdad? Tiene, pues lo puede hacer a expresar opciones, estaba en la pestaña general. Yo lo voy a dejar siempre claro porque a mí me sirve para dar las clases, ¿verdad? Entonces necesito tener un programa claro, ¿verdad? Como tal. Entonces, en esta pestaña de general, a mí solo me gusta, pues, hacer énfasis con esto. Voy rapidito a la opción de revisión. En la opción de revisión, me aparece esto que dice, al corregir la ortografía en los programas de Microsoft. Por defecto o por default nos aparecen estos cheques activados, ¿verdad? Activados y les voy a demostrar, por ejemplo. Si estoy en mi documento, puede verlo usted por acá. Si yo quiero escribir la palabra árbol, hacerlo un poco grande, pero lo escribo con B, con V, ¿verdad? Con B pequeña. Si usted se da cuenta, ahí no me lo marcó como error. También, si yo quiero escribir árbol, pero inicio con un 4, omitiendo la A, tendría que darme un error, marcarme un error y no lo marca. Si yo tengo, por ejemplo, árbol correctamente y tengo árbol a la par, en este caso, bueno, quizás no le desactivé, pero aparece desactivado. Aquí sí ya me marca el error que tengo dos palabras repetidas. Para corregir esto, o mejor dicho, para que Microsoft Word corrija estos errores, entonces nos vamos a la pestaña de revisión, que es donde estamos, y por favor, corrija estos cheques que aparecen por acá. Está activado omitir palabras mayúsculas, o sea, las palabras mayúsculas no las va a analizar, no va a pasar el corrector de ortografía, así que quitémoslo para que sí lo pase, para que no lo omita como tal. Lo mismo con las palabras que contengan números
Y lo mismo, bueno, aquí dice omitir archivos y direcciones de internet. Si usted copia y pega, cuando viene un enlace, un hipervínculo, lo marca en color azul o lo marca con una línea roja, ¿verdad? Si está omitido, pues usted no se va a dar cuenta que vienen hipervínculos o algunos enlaces. Hay que omitirlo. Y creo que este cheque no viene, por defecto no viene activado, así que hay que activarlo para que me marque las palabras repetidas. Le voy a dar aceptar, usted todavía no le dé aceptar porque vamos a corregir algunas cosas. Y ahora sí, la palabra que está mal escrita y aunque esté en mayúscula, me las va a clic secundario y me vamos al diccionario. Ya lo puedo, la palabra que mezcla números o letras también las va a corregir y las palabras que están repetidas pues me va a marcar un indicador diciéndome que está repetido. Bueno, entonces vamos a archivo, opciones, estábamos en revisión. Tenemos esto y por último dentro de esto previo a generar nuestro formulario vamos a irnos a guardar. En guardar hay dos datos que a mí me interesan. Número uno, en el apartado de guardar documentos dice, vamos a ver, aquí está. Guardar información de autorrecuperación. Ojo con esto. Cuando usted está en una máquina, esto sucede más en las máquinas de escritorio. Cuando usted está en una computadora de escritorio, tiene energía y se va a energía eléctrica, guardado, ¿cómo sería la explicación? Me va a guardar cada 5 minutos y me va a recuperar los últimos 5 minutos guardados. Esa es la explicación. Los últimos 5 minutos guardados. Quiere decir de que si yo tengo 10 minutos de estar utilizando la máquina, pues entonces logró guardar exactamente los 10 minutos. Pero si yo tengo 8 minutos de estarlo utilizando, solo me va a guardar lo que yo tenía hasta los primeros 5 minutos. Todavía no logró guardar los siguientes 5 minutos. Pero hay computadoras que están configuradas, que tienen Word configuradas, hasta 30 minutos de autorrecuperación. Es un problema. Porque está 30 de contenido para poder guardarlo. Y ahora, por eso es que muchas veces no recuperamos nada porque el tiempo es bastante grande. Entonces yo recomiendo que cada 5 minutos exista una actualización de un archivo temporal y me está guardando por ahí lo que estoy haciendo. Pero viene esta parte que dice ubicación de archivos con autorrecuperación. O sea, aparte de que se me fue la luz, aparte de que yo ya tenía configurado cada 5 minutos en dónde encuentro esa información. Entonces, aquí dice ubicación de archivos con autorrecuperación. Usted puede darle examinar. Cuando le da usted examinar, lo llevará hacia una carpeta específicamente de Microsoft. Si usted ve en la parte superior de su máquina, pues le va a aparecer Microsoft. Entonces usted vaya hacia sus documentos. En este caso me voy a ir aquí a música. Yo puedo crear ahí una carpeta, clic secundario, puedo crear una carpeta. Vamos a ver, ahí está. Y puedo colocarle archivos, perdón. Puede colocarle archivos autorrecuperados de Word. Voy a cambiar el nombre. Puede colocarle archivos autorrecuperados. Solo Word. Enter. Y la selecciona. Ya está en la carpeta música. Usted lo puede hacer en mis documentos o en el disco duro. Usted crea su propia carpeta, le da aceptar y entonces ya me va a aparecer acá. Cuando yo quiera recuperar un archivo, entonces me va a llevar hacia la carpeta autorrecuperación, ¿verdad? Que fue la que yo acabo de crear. Que sería esto, archivo recuperado Word. Entonces así
¿Está con esto alguno? Ustedes me dicen por ahí. Si todo bien, pues continúo. Si tienen alguna duda o algún... Sí, Perdón. buen día. Sí, decime. En cuanto se refería a que tenía autorrecuperación, puede ser un documento que ya existía y yo le hice cambios, lo acabo de abrir, escribí, bla, bla, bla. Y pues también puede ser un documento nuevo que yo empecé a escribir y que nunca lo había guardado, también se puede autorrecuperar. Claro. Buena pregunta porque recordemos que, por ejemplo, han transcurrido 5 minutos. Abriste un documento, ya era un documento viejo. Y han pasado 5 minutos sin darle clic a guardar. Automáticamente el sistema de autorrecuperación ya preparó un archivo temporal de los últimos 5 minutos. Si ahí se va la luz, pues entonces Word te va a recuperar automáticamente el archivo temporal de autorrecuperación. Pero, ojo con eso, si no te lo logra recuperar, primero hay que ir a la carpeta de autorrecuperación que te va a generar un archivo temporal. Los archivos temporales tienen un efecto que cuando dio tiempo el nombre del archivo, poner un número, el indicador será ver la fecha y tiene que coincidir la fecha con los últimos 5 minutos. En mi caso, los últimos 5 minutos. Entonces, así vas a encontrar la actualización que tenga tu documento, ¿verdad? Si es un documento totalmente nuevo, entonces sin, ¿qué te digo yo? Sin estar buscándolo, normalmente tenemos que de autor, que ahí vas a encontrar el archivo con el nombre, creo que te coloca, sí, documento 1, con el nombre documento 1, ¿verdad? Y como es temporal, en algún momento si lo vas a recuperar, entonces ya le cambiamos nombre, ¿verdad? Y te lo va a llevar hacia mis documentos. Pero sí, aplica para un documento ya viejo y un documento nuevo, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, comentario? Si no, seguimos por ahí. Bueno, entonces, previo a lo de formularios digitales, a mí me gusta configurar eso. General, revisión, guardar. Ya luego usted, conociendo esta sección, puede irse a ver por ahí que más tengo presentación, que más tengo idioma, más tengo una necesidad, etcétera. Ahora, por favor, hacia personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones, ustedes van a encontrar estas dos columnas. Esta primer columna la vamos a ver más adelante en otro tema. Me interesa la segunda columna donde me está mostrando el menú. El menú. Por favor, cito que, bueno, si ustedes gustan, voy a quitarlo yo, no lo quite usted todavía. Voy a quitarle estos cheques y le voy a dar a aceptar. No lo haga usted todavía, aceptar. Y usted se va a dar cuenta que el menú de Word, de mi Word, ya solo tiene archivos. Ya le quité todo el menú que aparece en la barra superior, barra de menú, porque la barra de menú, o de, sí, de menú. Entonces, quitar. En ese apartado estamos ahora. Yo necesito que ustedes habiliten una pestaña para poder realizar los formularios digitales. Y la pestaña que necesito que ustedes activen es la siguiente. Voy a activar las que yo tenía. Bueno, yo lo tenía todo.
pero necesito que usted active una en específico, la que se llama programador o desarrollador. Para unas versiones, si tienen la versión 2016, les aparecerá como programador. Si tienen una versión anterior, les aparecerá como desarrollador. Actívela, por favor. Programador o desarrollador. Aquí no hay ningún problema, tenga pena de su o arruinar. Aquí está habilitando una pestaña. Y podemos darle aceptar. Y entonces ya me aparecerá la pestaña programador activo aquí arriba. Si usted se da cuenta, es posible que no tengamos el mismo orden porque siempre de Word enseño también cómo mover las pestañas del menú y es posible que no coincidamos en el orden. Es posible que el programador a usted le quede antes o después. Pero una vez tengamos programador estamos bien. Usted me dice si todo funcionó. Si no lo ha podido hacer, pues lo esperamos por ahí o la esperamos por ahí. ¿Tenemos alguna versión de desarrollador o todas ya son programadores? La pestaña programador. Yo tengo desarrollador, licenciado. Excelente, muy bien. Bueno, no hay ningún problema, ya viste que se habilitó por ahí. La versión del Office que en tu caso debes de tener de repente es la versión, creo que es la 2010. 2010 tiene que ser la versión de desarrollo. Bueno, pero vamos por ahí, no hay problema. Bien, entonces avancemos. Quiero que preste atención. Vamos a hacer un formulario así rapidito con conceptos generales y después usted ya puede personalizarlo. En un formulario digital, suponiendo que vamos a pedirle los datos a nuestros empleados, datos personales, entonces voy a colocar por acá, si usted gusta puede ir copiando conmigo, datos personales y quiero el nombre completo. Sí, perdón, vamos a hacer un orden, nombre, segundo nombre, tercer nombre, si existiera, primer apellido, segundo apellido, y lo vamos a dividir así. Voy a quitarle el interlineado para que me quede pegado, ¿verdad? Para que me quede así. Bueno, vamos a pedirle en este caso la dirección. Puedo darle en este caso la fecha de nacimiento. Podemos pedirle de repente, bueno, esos son los datos personales, me voy a quedar solo con eso. Bueno, voy a colocar por acá, aunque se sobreentiende, a subirlo, vamos a colocar sexo, aunque se sobreentiende porque si la persona coloca un hombre y una mujer, es lógico, ¿verdad? El sexo será femenino. Vamos ahora con los datos de la empresa. Departamento al que pertenece. Cargo. Bueno, vamos a colocar acá sueldo. Solo quiero una actualización de los datos de mis empleados. Información adicional. Vamos a colocar actividades laborales. Se desarrolla. Bien. Estaríamos ahí para poder crear un formulario. Para empezar tenemos pues los datos personales. Voy a aplicar esto solo para que haga la diferencia. Datos de la empresa. Bueno,
Suponiendo que estamos dando una ficha o un formulario para que el empleado pueda llenar estos datos. Para eso me voy a programador. Estando en programador, me da este apartado que dice controles. Usted lo puede ver por acá. Recuérdense, solo tenemos los datos del nombre, el sexo y fecha de nacimiento. Y entre los de la empresa, el de pertenece, el cargo que el sueldo y adicional. Aunque el formulario puede ser ya aquí lo estamos haciendo y ya en un caso real, pues hay que trabajar todos los detalles, ¿verdad? De repente la dirección no solamente un solo campo, podemos colocar la zona, la colonia, el número de casa, etcétera, ¿verdad? Datos así. Pero bueno, entonces estamos en el primer nombre, en la sección de programador o desarrollador. Yo me voy hacia controles. Si están utilizando la versión 2016, les aparecerán acá dos iconos, AA, ¿verdad? Y AA. Si está utilizando la versión 2019, que ya hay una versión 2019, que 2016 y 2019 en línea sigue siendo 365. Hay una variación. Están manejando arriba de esto, les aparece estos a paso a la vez. Y si usted tiene una versión anterior, le aparecerán al contrario. Primero creo que aparece texto enriquecido, aquí está el nombre, control de contenido de texto enriquecido, y al otro lado pues cambiarán, ¿verdad? De posición, pero no importa. Si usted tiene un solo botón, pues es el único que va a utilizar. Si es el caso que tenemos los dos botones, se pueden utilizar los dos, no importa, cualquiera de los dos se puede utilizar. Entonces, ya que tengo programador y ya determiné el espacio de controles, acá en primer nombre, yo tengo que darle un clic a cualquiera de estos iconos de A, que sería control de contenido de texto enriquecido o control de texto sin formato. Cualquiera de los dos. Yo le voy a dar el primero. Entonces, usted se va a dar cuenta que ya le aparece ahí un mensaje que dice haga clic o pulse aquí para escribir el texto. Haga lo mismo, por favor, con el segundo nombre, con el tercer nombre, con el primer apellido, con el segundo apellido. Y entonces le estará creando su formulario de esta forma. Haga clic o pulse para un texto. Y listo. Ahí. Bueno, si voy un poquito rápido, también usted me dice, párele por ahí porque vamos muy rápido. Bien. Con relación a sexo, quiero hacer una aclaración y entre paréntesis voy a colocarlo selecté 1. ¿Por qué lo voy a colocar así como seleccione 1? Porque voy a utilizar un control que se llama, y es este check que aparece por acá, se llama control de contenido de casilla, es este. Si usted ha hecho de repente alguna encuesta y necesitaba un cuadrito para el chequecito, nos íbamos a insertar pues un cuadro, ¿no? Un cuadro de texto. Y entonces, ahora vamos a ver cómo corregimos. Solo me dio una alerta a mi compu, voy a ver si no he perdido. Bien, pensé que ya no estaba transmitiendo. Entonces acá voy a colocar el chequecito, le doy un clic, usted ya vio, ya me puso un cuadro por ahí, salgo con el curso, salgo de ese cuadrito y puedo colocarle masculino.
Voy a volver a pegar otro cuadro de estos, un check, y le voy a colocar femenino. Y ahí estamos. Le digo que seleccione uno porque hay una desventaja con estos botones. Yo puedo marcar los dos, ¿verdad? Entonces yo le pido al usuario que seleccione uno a la vez. O de repente lo correcto sería que bajemos parado de para que pueda en este caso sexo, seleccione uno. Puedo darle un clic y ya me queda marcado, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos dos botones, uno que es el cuadro de texto y otro que es el cuadro de casillas, ¿no? De contenido de casilla. En dirección, como no vamos a dividir la dirección, podemos utilizar el cuadro de texto sin formato o texto enriquecido para poder pedir la dirección. Bien, estamos por ahí. Ahora tenemos fecha de nacimiento. Pues buscamos un control que nos ayude con la fecha. Y puntualmente lo tenemos acá. Se llama control de contenido de selector de fecha. Quizás los iconos van a ser un poco parecidos. Usted pone el puntero sobre el icono, sobre el botón y lo tiene por ahí. Entonces, una vez ya posicionado, le voy a dar control de contenido de fecha. Y listo. Aquí me aparece ya la fecha. Que de hecho lo que va a hacer es colocarme un calendario para que yo pueda seleccionar la fecha. O que la pueda escribir, ¿verdad? No hay ningún problema. Está por acá. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ninguna. Gracias. Vamos pues. Disculpe, yo sí tengo una. Contame. ¿Cuál es la diferencia en control de contenido de texto enriquecido y el sin formato? Y el formato. No tiene una diferencia. Los dos reciben textos. El único detalle que yo he comprobado es que si yo copio y pego, por ejemplo, si yo quiero copiar esto en un formato normal, me tomaría el mismo tipo de letra, aunque no el tamaño, y ahí respetó el formato, o sea, la fuente, y yo tengo un diseño sin formato, me va a colocar pues el tipo de letra que estoy utilizando en la hoja. Pero con cuestión de contenido sigue siendo el mismo, o sea, no hay una diferencia. Otro, el control con formato se utiliza para etiquetas y el segundo se utiliza para recibir la información. Esto cuando estamos utilizando un programa que se llama Visual Basic, pero no estamos programando como tal. Entonces, una diferencia muy puntual, muy específica, no existe. Los dos trabajan igual, los dos funcionan de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ahora, si estoy en un lenguaje de programación, el primero se ocupa para las etiquetas y el segundo se utiliza para recibir el dato. Pero en Word no ese es el caso, ¿verdad? Por eso es que las versiones nuevas ya no traen dos X, que solo tú. Igual, creo que sin formato para que no exista ningún problema. Así que no te dé pena el utilizar cualquiera de los dos, que no afecta y no hay una explicación para Word, no hay una explicación funcional. Ahora, para Visual Basic sí tiene una razón de ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar, ya te vas a dar cuenta con el botón para seleccionar. Y ahorita te lo voy a mostrar también. Bueno. Gracias. Muy bien.
Entonces vamos con la fecha. Acabo de colocar la fecha. Vamos ahora con el departamento. Para el departamento yo necesito seleccionarlo. No espero que él escriba, sino que lo vamos a seleccionar. Para ello aparecen dos botones. Uno que es control de contenido de cuadro combinado y el otro que es control de contenido de lista desplegable. Los dos están trabajando igual dentro de Word. No hay ninguna diferencia. En otros programas como Visual Basic sí tienen una mínima característica. El primero, que es cuadro combinado. El cuadro combinado, por ejemplo, si yo tengo 50 campos para mostrar, cuando yo le doy clic, me aparecen los 50 nombres. Mientras que en cuadro desplegable tengo los 50 campos, perdón, pero tengo una barra de desplazamiento. Esa es la diferencia funcional en Visual Basic. En Word no hay ninguna diferencia. Los dos muestran el contenido y los dos tienen barra de desplazamiento. Entonces, los campos de texto y los campos de selección trabajan igual. Entonces, vamos a irnos a departamento. Voy a tomar el primero, que sería cuadro de contenido, control de contenido de cuadro combinado. Le doy un clic. Me coloca este dato y dice elija un elemento. Yo puedo desplegar y ahí tendría que tener el elemento. Para poder colocar campos dentro de, necesito uno, seleccionar el campo, darme cuenta que activó y habilitó controles, pero habilitó campo de propiedades. Ya no puedo agregar otro campo por el momento porque tengo seleccionado este, pero sí me dio chance de poder configurarlo. Me voy a propiedades y en propiedades me aparece este asistente. Y para configurar ese listado, entonces yo solo me voy a ir acá donde dice propiedades de la lista desplegable. Lo que dice acá, elija un elemento, es el mensaje que me está mandando ya en mi hoja. No lo voy a borrar, sino que le voy a dar agregar. ¿Qué departamento vamos a crear? De repente auditoría interna. Aceptar. Usted ya se dio cuenta, me está agregando acá. Voy a agregar uno nuevo, solo en el nombre para mostrar. Lo que dice valor automáticamente lo coloca Word. Recursos humanos. Aceptar. Vamos a agregar uno más. De repente vamos a colocar contabilidad. Aceptar. Vamos a agregar. Vamos a colocar mantenimiento. Agregar. Colocar informática. Entonces yo ya tengo para mostrar botón que acabo de colocar. Antes de darle a aceptar, dése cuenta que aquí tiene otros botones para poder gestionar esta información. Si la quiere modificar, le da modificar y ya puede usted corregir. Si lo quiere quitar, lo puede quitar, o si lo quiere ordenar de repente de forma alfabética, por ejemplo, la A inicio, contabilidad ya después, informática base y mantenimiento. Pues ahí estamos, ordenado por la letra, ¿verdad? Entonces ya que lo tengo acá, voy a darle aceptar. Y ya tengo los campos para poder seleccionar. Auditoría interna, contabilidad, informática, mantenimiento, etcétera. Voy a irme otra vez a propiedades, solo para explicar acá. El primer general, este título,
es un título que le aparecería arriba a este botón. Algunos diseñadores lo hacen para poder orientar al que está seleccionando esto, ¿verdad? Pero si yo tengo la etiqueta a la par, está de más volver a colocar un título arriba que diga departamento. Por eso es que obviamos esto. Usted lo puede personalizar colocándole el color de relleno a ese campo. Y usted quiere, por ejemplo, dentro del formulario, todos los campos de color azul son requeridos, o todos los que están en color rojo son requeridos. Entonces usted ya puede personalizarlo así. En este caso no lo vamos a hacer. Así que vamos a darle a aceptar. Por favor, encargo, vamos, como no podemos ahorita conectar estos botones porque tendríamos que irnos a la programación, entonces vamos a darle un campo normal de texto para que él pueda colocar el cargo. Y aquí en sueldo vamos a crear otro cuadro de lista o cuadro combinado, cualquiera de los dos. Yo voy a tomar ahora el de lista para que vean ustedes que funciona igual. Dice lo mismo, elija un elemento y vamos a colocar parámetros para el sueldo. Voy a ir a propiedades y acá en agregar le voy a decir que gana de 1000 a 2000 quetzales. Hay que utilizar los puntos y todo, ¿verdad? Pero aquí lo voy a dejar así por cuestión de la práctica. 2001 hasta 3000. Vamos a colocarle 3001. Superar a 1000. Y por último, más de 5000. Bueno, aceptar. Ya no es necesario ordenarlo. Vamos a darle a aceptar y listo. Ya puedo seleccionarlo. Y en actividad, en información adicional, solo créele usted un cuadro de texto sin formato enriquecido para que él pueda agregar y describir las actividades que realiza. Bueno, por el momento diríamos nosotros, se ve interesante, pero ¿qué novedoso tiene? Lo novedoso viene a continuación. Bueno. Entonces, solo voy a recordar, primero debemos de activar la pestaña programador, porque si no tenemos programador o editor, no tenemos la pestaña de controles. Seguido, pues vamos a aplicar cada uno de los controles que aparecen por acá, dependiendo la etiqueta que hemos creado. Si es nombre, pues será un texto. No hay diferencia entre texto y números, ¿verdad? No podemos dar ese requerimiento. Alguien escribió en el chat, creo yo. Pueden activar su micrófono para no hacer... Vamos, Henry. Sí, licenciado, yo en la primera opción, en mostrar, en la opción mostrar, ahí no, fíjese que como que no muy le entendí, pero tal vez me lo puede explicar al final. Vale, pero me estás diciendo del botón para elegir la lista. No, eso es del principio, de lo que fue al principio. Ah, me estás hablando de las opciones. Vamos a ver por acá. Ajá. En esta parte. Sí. Va. Lo vemos al ratito entonces para no perder a los compañeros por donde vamos, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, ya que tenemos creado el formulario, viene lo siguiente. Siempre en la pestaña programador aparece un apartado que dice restringir edición. O sea, vamos a bloquear nuestro
o proteger nuestro documento, vamos a bloquear la edición y lo vamos a aplicar ahora. Así que me gustaría que primero lo vea y después lo hace usted. Póngale mucha atención. Le doy entonces paso número 1 para bloquearlo. Me voy a restringir edición. Únicamente me hará este derecho, restringir, este menú, me aparecen 3 campos que debo de manejar. El primer apartado dice restricciones, de formato. Limitar el formato a una selección de estilo. Lo que le estoy diciendo, le voy a aplicar una restricción a este documento. Así que hay que limitarlo. En el segundo apartado me pregunta si ya que está habilitado, o sea, yo estoy de acuerdo a bloquearlo, ¿qué es la acción que tiene nada más el documento? Así que le digo clic permitir sobre este tipo de edición. Despliego las opciones y debo de utilizar rellenando formulario. En pocas palabras le digo, va a estar bloqueado todo, pero espacio para relleno sí se va a poder editar. Usted puede colocar de repente solo de lectura, o sea, para que no se pueda hacer ningún cambio. Es como convertir un PDF, convertirlo a PDF siendo un documento de Word, ¿verdad? O puedo permitir que la persona me pueda hacer comentarios. Usted tiene un documento y le dice a la persona, te envío el documento, hacerle comentarios por ahí, entonces van haciendo anotaciones sobre el documento. Pero a nosotros no nos aplica para el ejercicio los demás, solamente rellenando formularios. Paso número 1, decirle que vamos a aplicar restricción. Paso número 2, explicarle qué restricciones vamos a hacer. Y paso número 3, aplicar la restricción. Cuando yo le doy sí, Word me va a mandar un asistente y me dice coloquémosle una contraseña de seguridad. Por cuestión de eso, 3, 1, 2, 3. Y ya está protegido por contraseña. Aceptar. Y ahora, si usted se da cuenta, si está trabajando conmigo, aunque le dije que primero viera y después lo hiciera, ¿verdad? Puede hacerlo, pero al finalizar usted se va a dar cuenta que ya quedó protegido y solo tengo opción para poder rellenar los espacios del formulario. Esto me permite crear un formulario digital. Yo lo puedo enviar por correo electrónico y al enviarlo por correo electrónico espero que lo llenen y me devuelve ya los datos que el usuario ha utilizado. Algunos de ustedes me dirán, yo he utilizado PDF. Sí, perfecto. La limitante con PDF es que no todos tenemos Adobe Write. O sea, para escribir todo Adobe Write. Y regularmente no tenemos Write para editar y decirle llene estas casillas. Y entonces ahí nos limitamos. Necesitamos tener una licencia de Adobe Write para poder escribir y no todos contamos con eso. Entonces, sabiendo que yo quiero proteger mi información y solo quiero recibir datos del usuario, entonces acudo a utilizar un formulario digital. Mientras termina, yo voy a darle restringir edición. En la parte inferior dice suspender la protección y me va a pedir la contraseña que había colocado. En este caso es 1, 2, 3, aceptar. Y ya puedo seguir trabajando en él. ¿Qué cosas puedo ir haciendo? Por ejemplo, si yo quiero personalizar mi documento, puedo aplicarle, como es un formato digital, le puedo aplicar un fondo. Puedo personalizar ya mi formulario.
hacerlo un poco más atractivo para que no se vea mal. Vamos a ver. Ahí estamos. De repente puedo utilizar hasta un formato o un cuadro de texto, un cuadro, ¿cómo se llama esto? Una forma, un cuadro sin relleno. Para dividir los apartados. Recuérdense que solo estoy tomándolo así al azar, ¿verdad? No estoy trabajando el formato como tal. Vamos a ver detrás del texto. Listo, creo que tengo que personalizar esto. Ups. Creo que por el recuadro que estoy utilizando no me permite usarlo, pero vamos a rellenarlo solo así. Vamos a utilizar la línea. Y bueno, posiblemente puede estar así. Yo no tengo contenido en esta máquina. Voy a ver de repente un logotipo. Vamos a ver por acá. No tengo aquí. Tengo este de Pepsi, por decir algo. Ya puedo personalizar mi formulario. El del texto. Lo coloco por acá. Lo tengo personalizado y bueno, solo terminaría aplicando la restricción. Ya no configuro nada más porque ya lo había hecho. Aplico por acá la protección y vuelvo a colocar la contraseña. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La aplicación de este tema ya viene de parte de ustedes, ¿verdad? Mi deber acá solo es explicarles cómo puedo hacer un formulario como tal y listo, está funcionando. Uno que se nos olvidó agregar fue la fotografía, una imagen. Termino así rapidito la clase porque tienen también ustedes un espacio previo al próximo curso. Si yo quiero una imagen, lo inserto y aquí dice cuadro de imagen. Vamos a ver, control de contenido de imágenes. Le doy un clic. Puedo hacerlo más pequeño. Y voy a colocar por acá. Ups, vamos a ver. Ya. Un poquito más pequeño porque no es un título como tal. Bueno, creo que me está dando por ahí. Estoy agarrando los dos datos. Bueno, voy a dejar así pequeño, así grande. Y bueno, vamos a darle, aplicar la protección. 1, 2, 3. 1, 2, 3, aceptar. Listo. Voy a cerrar esto y esto. Voy a subir esto y listo. Ahí está mi formulario. Tal vez se me fue bajarlo o subirlo. Pero cuando yo quiera la imagen, solo le doy un clic y automáticamente le va a abrir pues los recursos para poder cargar la foto. Voy a colocar esta que tengo de ejemplo y listo. Por ahí está. Creo que la dejé muy ancha pues, pero la puedo arreglar ya en el diseño. Bien, queridos compañeros, ¿ustedes alguna pregunta? ¿Todo bien? Si todo va bien, pues enhorabuena. Así vamos a estar trabajando
el curso de procesamiento electrónico de datos. Para la siguiente clase, usted ya se dio cuenta, estamos hablando acerca del hardware de computadoras y bueno, por ahí está, ¿verdad? Así que vamos a dar por finalizado este curso y el día de hoy, ya que no tenemos un listado oficial todavía, les voy a pedir que cuando empiece la grabación una vez más, en el chat coloquen la palabra presente y ahí van a aparecer sus nombres y será la asistencia del día de hoy. Así que cuando inicie la grabación, colocar ya